La Operación Peter Pan. La Operación Peter Pan que en realidad vino a mi mente ayer y se me ocurrió que era interesante que todos lo supiéramos, bueno, los que no lo saben, y son muchos los que no lo saben, porque en ese encuentro en el que estuvo Macri en Miami, recordémoslo, con Iván Duque, con Lenín Moreno, y con otros presidentes de esa calaña. Esto fue organizado por una rama del Partido Republicano de Miami, y la delegación esa del Partido Republicano estaba encabezada por un exalcalde de Miami, un cubano norteamericano que se llama Tomás Regalado, y que fue un ex Peter Pan. Por eso cuando lo leí, cuando estaba buscando quién organizaba la cumbre esa, y leí que este hombre había sido un ex niño Pedro Pan, le dicen los cubanos, los Pedro Panes, me acordé del documental que vi. En realidad lo descubrí en el primer festival que se hizo, Festival de Cine de la UNASUR, que dirigía justamente Paula de Luque, que se hizo en San Juan, y Estela Bravo venía con esta última película. Es una documentalista cubano-norteamericana, muy, muy prestigiosa. La película anterior de ella había sido ¿Quién soy yo?, que era sobre la apropiación de niños en la dictadura argentina. Y esta película, Peter Pan, este documental, contaba la historia de una operación de la CIA de proporciones inimaginables y de un sadismo inimaginable, y que por supuesto esto que llamamos cerco mediático ahora existió siempre, y también existió para tapar esta aberración que hicieron contra el gobierno de Fidel Castro entre 1960, es decir, cuando se dieron cuenta de que Cuba iba a aliarse con la Unión Soviética, no como muy al principio cuando lo trataron mejor, y entre 1962. Pusieron, por supuesto ya estaba en marcha la demonización de todo lo que tuviera que ver con la Unión Soviética, aquella vieja figura de que se comían a los chicos, los comunistas se comían a los chicos crudos. Uno ahora le suena a disparate o a exageración, pero proviene de acciones de guerra psicológica como esta, como la Operación Peter Pan, que fue puesta en marcha con la complicidad de la Iglesia Católica de Cuba y la CIA. Se pusieron de acuerdo y empezaron a divulgar, a difundir. La Iglesia Católica de Cuba le daba credibilidad a lo que emanaba de los agentes de la CIA que estaban ahí metidos en el territorio todavía, de que uno de los proyectos que tenía la Revolución Cubana, la naciente Revolución Cubana, era quitarles a los padres la patria potestad de sus hijos. Mirá el nivel de disparate que la gente se termina creyendo. Que Fidel Castro le iba a quitar la patria potestad a los padres de todos los niños, de los recién nacidos hasta los 18 años, y que los iba a mandar a la Unión Soviética a hacer trabajos forzados. Bueno, de ahí proviene un poco esta idea de que el comunismo se come a los chicos crudos. No era que el comunismo se comía a los chicos crudos, sino que la CIA tiene una capacidad de imaginación desastrosa y un sadismo inimaginable para combatir lo que no le conviene. Para ir adelantando, durante esos 2 años, y esto se ve muy bien en ese documental de Estela Bravo, 14.000 niños salieron de la isla. 14.000 niños de entre 2 años y 16 años, porque sus padres era tan perversa la operación Peter Pan que habían puesto campamentos para niños en Miami y otras ciudades norteamericanas para alojar los alojaron durante 2 años en campamentos a esos 14.000 niños de entre 2 y 16 años que fueron enviados desde Cuba por sus propios padres. Primero, la operación consistió en mandar a los varones mayores de 10 años de clase alta. Esos fueron los primeros que se fueron de Cuba. Después
a los menores de la pequeña burguesía, de la clase media cubana, que también tenía miedo de que les robaran la patria potestad y los mandaran al archipiélago Gulag. Después recién empezaron a mandar a las nenas, y finalmente la última etapa consistió en mandar prácticamente a lactantes. En el documental se ven las escenas del aeropuerto que son desgarradoras, porque esa gente estaba siendo engañada, esa gente creía realmente que estaba salvando a sus hijos de ser enviados a campos de trabajo forzados. Realmente lo habían convencido a esa gente de que Fidel Castro era un monstruo y que tenía como proyecto político sacarles la patria potestad y destruir a sus hijos. Entonces las escenas eran desgarradoras, sobre todo cuanto más pequeños eran esos chicos. Subían a aviones de American Airlines que los estaban esperando. Todavía no había habido un corte total, porque esto también comenzó, la operación comenzó a espaldas del gobierno. Fue tan perverso que les daban visas precarias a los menores de edad, pero no a los padres. Es decir, no aceptaban la emigración de la pequeña burguesía cubana ni de la clase alta cubana. Lo que querían era generar esa grieta de odio, porque el que envía a su hijo, el que se tiene que desprender del hijo, odia para toda su vida y odia hasta matar. Si salían las familias completas, la operación no tenía éxito. El tema era generar odio. Y esos son los grados de odio que sabe manejar la CIA. Entonces, bueno, de estos muñequitos estamos hablando, ¿no? Ahora que el alcalde es uno de estos Pedro Panes. Porque después, cuando llegaron a Estados Unidos, pasaron muchas cosas con esos chicos. Tuvieron destinos diferentes. Muchos de ellos terminaron en orfanatos. Y se criaron en orfanatos, sin saber, sobre todo los más chicos, cuál era su origen. Nunca supieron que vinieron de Cuba, ni que sus padres los habían sacado de la isla pensando que los salvaban de un mal que no existía. Por supuesto que en Estados Unidos eso jamás iban a reconocer que había sido una mentira de ese mismo país. Pero los más grandes sí tenían recuerdos de Cuba. Los más chicos también fueron dados en adopción. A los más chiquitos sí hubo familias norteamericanas que los aceptaron en adopción, y entre esos casos hubo muchos abusos de todo tipo. Entre los más grandes, los que sí tenían un recuerdo de Cuba y que empezaron a entender, fueron los que pudieron, con el paso del tiempo y viendo que de Cuba no salía ningún niño a hacer trabajos forzados a la Unión Soviética, de entre ellos hubo un grupo que comenzó en determinado momento, y esto es lo que registra Estela Bravo en ese documental, empezó la Operación Retorno. Empezó la operación a querer volver a Cuba, a recuperar sus raíces. Se habían dado cuenta de que sus padres habían sido engañados, se habían dado cuenta de que sus padres no los habían abandonado como les dijeron los yanquis al principio, porque al principio a todos les dijeron que sus padres no los querían más. Entonces, hay una voz que va llevando todo el documental, que es Ellie Shovel, que era una de esas niñas que salió a los 14 años de Cuba y que fue la que tuvo la iniciativa del operativo de retorno, y que no llegó a Cuba porque murió en el 2007, y el retorno de un pequeño grupo de Pedro Panes fue en el 2009. Ya grandes, ya gente bastante mayor, regresaron a Cuba, y esto es lo que refleja ese documental. Por ejemplo, una decía: yo me fui de Cuba, pero Cuba nunca se fue de mí, porque tenían esa memoria, e incluso en el documental se ve cuando esos 6 o 7 Pedro Panes
de entre 14.000, bueno, era una minoría ínfima, pero existió ese grupo que se dio cuenta de que había sido toda una operación de inteligencia, que les habían destrozado la vida por una operación de inteligencia, que no pudieron convivir con sus padres y que no pudieron despedir a sus padres, y ese pequeño grupo volvió a Cuba y se juntó con el grupo de La Colmenita, y cantaron con ellos, y y el documental refleja todo ese momento de reencuentro, pero bueno, sigue siendo realmente. Ahora uno habla de las noticias falsas, ¿no? Y de las operaciones y de hasta dónde es capaz de llegar una agencia de inteligencia para boicotear a un país que va contra sus intereses estratégicos en determinada región. Y después de conocer los pormenores de la Operación Peter Pan, uno llega a la conclusión de que es capaz de cualquier cosa, porque yo pocas veces vi una operación de inteligencia tan sádica y tan desgarradoramente inmisericordiosa como esta, porque fue destruir ellos, familias enteras, someter a 14.000 niños a una orfandad que no era real, y someter a los padres también a la creencia de que el Estado revolucionario cubano era de una vileza tal que era capaz de hacer eso, cuando resultó ser todo lo contrario.